Levántate en esta mañana, humíllate delante del gran Dios, presenta delante de Él tu vida y la vida de los tuyos. Clámale por un rescate oportuno, clámale por una intervención pronta y eficaz, que sea Él restaurando cada área de tu vida y cada área de la vida de los tuyos. Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana. Estamos en la carta del apóstol Pablo a los colosenses. En el capítulo 2 vamos a leer a partir del versículo 8. La palabra de Dios dice así: Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de entre los muertos. Que Dios bendiga su santa y preciosa palabra. Bueno, mis amados, desde el momento en que decidimos empezar a caminar con Cristo, desde el momento en que nos abandonamos en la fe, aparecen o surgen como de la nada, siempre grupos, personas que quieren torcer nuestro camino, que quieren apartarnos del camino. Y generalmente tienen la tendencia a fingir ser de la misma fe. De hecho, hasta te aprueban algunas prácticas, te aprueban algunas expresiones, pero detrás de esa aprobación también hay el rechazo total al 90% de esa aprobación, tratando de readoctrinarte, tratando de cambiar tu perspectiva de fe y sin lugar a dudas sacarte del camino. Sí, mis amados, y es que el mundo donde impera la razón, sin lugar a dudas, no afirma la fe. Y en esta palabra Pablo lo está diciendo de otra manera: que nadie os engañe con filosofías tontas, sin sentido, vacías, huecas. No es que la razón y la fe sean irreconciliables, no, pero sin duda alguna, lo que no puede explicar la razón se puede entender mediante la fe. Así de literal es esto. Pablo no desaprueba la filosofía en general, solo se opone a esos razonamientos que en nada edifican y a las prácticas tradicionales que no son coherentes con la fe en Cristo Jesús. No es que él esté en contra del razonamiento filosófico, no. De hecho, tenemos la costumbre de argumentar o de presentar a Pablo como teólogo, pero Pablo, teniendo grande influencia también griega, de nacionalidad griega también, sin lugar a dudas, estuvo de una u otra manera afectado, tocado por la filosofía. Bueno, quien les habla también es un filósofo, no porque tenga un título,
No es filósofo el que tenga el título y no es médico el que tenga el título. No, no es teólogo el que tenga un título en teología. Aquí siempre estamos en un constante desarrollo investigativo de creatividad, de invención y de profundización constante de los diferentes teóricos o planteamientos hipotéticos. Entonces, mis amados, Pablo lo que está exigiendo es algo de coherencia. Póngale sentido a lo que quieren enseñarle estas personas. Estos que vienen a erigirse, a levantarse, ahora que están constituidos como maestros. Sin duda, Epafras, fundador de la iglesia de Colosas, no era un filósofo, no era un gran teólogo, era posiblemente un hombre humilde y sencillo, que estaba también preocupado de ver cómo ese trabajo que humildemente había realizado ahora estaba siendo impactado negativamente por personas, por personajes que creían tener un conocimiento más elevado, pero al mismo tiempo, dentro de ese conocimiento, llevando lejos o tratando de llevar lejos, apartando de la fe a los de la fe. Valga la cacofonía. Así que lo primero que hay que decir en esta mañana es que Cristo está por encima de todo argumento filosófico. Y esto lo afirma Pablo una vez más. El creyente tiene que estar totalmente convencido que Jesús es Dios. Si no está convencido de esto, si no está convencido que Jesús se participa de la misma sustancia del Padre, si no está convencido que Jesús es creador, si no está convencido que Jesús es desde el principio, entonces no tiene sentido que diga creer en Él. Porque el fundamento de la fe en Cristo Jesús, a más de reconocerlo como Mesías, como Cristo, a más de comprender y entender su muerte y su resurrección como nuestra victoria, que luego vamos a hablar de eso, también esencial, fundamental, es saber que Él es Dios. Y esto quiere decir que Jesús supera en todas sus formas a la filosofía. Sí, mis amados. Bueno, como filósofo que soy, en filosofía tenemos la oportunidad, aquellos que hemos estudiado filosofía, de desarrollar nuestros propios eh, argumentos. Y yo puedo conceptualizar de manera personal la filosofía como la ciencia que estudia los problemas más generales de la humanidad en busca de soluciones. Sí, a estos problemas. Bueno, esto quiere decir que la filosofía nos ofrece un universo de posibilidades, de pensamientos que se pueden desarrollar. Dentro de la filosofía todo es posible, todo es aceptable, no hay nada que rechazar, no hay nada que despreciar. Ojo, pero si Cristo, y esto no lo estoy diciendo yo, lo está planteando Pablo, pero si Cristo no se ve reflejado en ninguno de los apartes filosóficos, entonces dicha filosofía es una filosofía sin sentido. Carece en sí misma de valor. No es útil en absoluto. No es útil para
para los de la fe. Óigalo bien. Entonces, Pablo le dice a la iglesia de Colosas, Cristo tiene que ser suficiente para ustedes. Y a través de ello nos lo dice a nosotros, Cristo tiene que ser suficiente para el que dice ser creyente. Para el que dice creer en Él, Cristo tiene que ser suficiente. Lo dice de otra manera, en Cristo estamos completos, en Él estamos completos. Jesús debe ser suficiente y Él está por encima de todo gobierno y poder espiritual y natural. Él está por encima totalmente. Él es Dios. Es bueno. Y entonces, frente al tema de las tradiciones judías y frente a la posibilidad de hacer un sincretismo religioso del contexto filosófico entre los dioses del panteón griego y la fe cristiana, óigalo bien, Pablo dice, Cristo cumplió con nuestra ritualidad. Esto hay que volverlo a repetir. No tienes que circuncidarte. No, el hombre no tiene que cortar el prepucio del glande. No tiene que tener una cirugía física. Jesús cumplió con este ritual. Pero Jesús lo necesitaba. No lo necesitaba. Como judío que era, tenía que cumplir con la ley. Sí. Pero siendo Dios, Él no necesitaba cumplir con este ritual. Entonces, ¿por qué lo hizo? Lo hizo por ti y lo hizo por mí. Claramente Pablo lo está diciendo abiertamente en esta palabra. En Él también fuiste circuncidado. Jesús fue circuncidado por nosotros. Óigalo bien, en Él también fuiste circuncidados con circuncisión, no hecha a mano, al echar de vuestros cuerpos el pecado carnal. Óigalo bien, cuando Cristo fue circuncidado, en la circuncisión de Cristo, nuestra carnalidad, nuestro pecado carnal, fue allí extirpado. Allí se hizo la cirugía, no física, sino una cirugía espiritual. Tiene que saber, yo tengo que volverle a decir que es pecado desde mi propia perspectiva, pero voy a ampliarle este concepto. Pecado es todo aquello que esclaviza al hombre y lo separa de Dios. Pero ¿cómo ampliar este concepto? Es que el pecado se comete en la carne, sin lugar a dudas, pero impacta gravemente lo espiritual y lo almático. Es por ello que nos separa de Dios, por el gran daño que causa a nuestra relación, a nuestra comunión con Dios. Entonces, Pablo está diciendo que en la circuncisión de Cristo fuimos nosotros circuncidados. En la circuncisión de Cristo fue extirpado, óigalo bien, el pecado que moraba en nosotros, que mora en nosotros. Yo no sé si está comprendiendo en esta mañana. Pero Cristo cumplió con toda la ritualidad, por ti y por mí. Sí. No es que la ley sea una filosofía. Es que al descontextualizar la ley de Moisés, como se suele descontextualizar la Biblia hoy para ponerla al servicio de gobiernos, de hombres,
de ministerios o de una denominación, cuando se hace esto, óigalo bien, termina dañándose la esencia de la fe en Cristo Jesús y llevando al hombre a realizar prácticas sin sentido que nada aprovechan. Bueno, aún más, Pablo dice que en nuestro bautismo fuimos sepultados junto con Jesús y mediante la fe en Jesús nos participamos de su victoria sobre la muerte, de su resurrección. Qué bonita palabra para nuestra vida en esta mañana. Y qué bueno comprender este misterio. Sí, es sorprendente, porque en el bautismo morimos al mundo. Cuando somos sumergidos en aguas vivas, no en un estanque, en aguas de corriente, no solamente somos lavados, sino que allí en ese acto queda sepultada nuestra manera, nuestra pasada manera de vivir, queda sepultado el viejo hombre. Y cuando salimos del agua bautismal, de las corrientes de agua viva, en ese mismo momento, en esos breves segundos, donde nos abandonamos en la fe en Cristo Jesús, con Él resucitamos para vida eterna. Óigalo bien. La pasada manera de vivir con el bautismo muere. Pero con el mismo bautismo nacemos a una nueva vida en Cristo. Es por ello que de manera particular aprovecho este momento para invitar a aquellos que no han arreglado sus vidas, aquellos que no se han organizado, que no se han bautizado, para que hagan lo pertinente, de tal manera que puedan ser bautizados, de tal manera que puedan caminar con Cristo, de tal manera, óigalo bien, que puedan morir y al mismo tiempo volver a vivir, pero no la vieja, pasada manera de vivir, sino una nueva vida. Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana.